Muy buenas, gente. ¿Me oís? ¿Me escucháis? ¿Me veis? Hola, hola. ¿Todo correcto? Qué gusto ver tanta gente ya. Qué bien, qué bien. Bueno, estamos todos igual de asfixiados. ¿Hay alguien en el hemisferio sur? ¿Hay alguien en el hemisferio norte? Ponedme en el chat, por favor, desde dónde os conectáis, que me va a hacer mucha ilusión saber desde dónde estáis. Y si estáis pasando frío o calor. Bueno, yo tengo aquí la chuleta, me la voy a colocar aquí. Ujú. Uy, a ver, ¿qué decís? Muerta de calor. Bueno, me voy a adelantar a una pregunta que a lo mejor tenéis, pero que no habéis dicho en voz alta, que es si esta charla os va a dar calor o frío, para saber si tenéis que cogeros una mantica o conviene meterle más caña al aire acondicionado. Bueno, yo creo que esta charla va a ser, creo que un bálsamo, porque el hecho de poder ubicar cosas que, que notamos que están ahí, que las tenemos purulando alrededor nuestra, que nos molestan, que están en un lugar muy abstracto y que no terminamos de aterrizar, porque cuando hablamos de bloqueos, que para eso estamos aquí, para la charla de los 10 bloqueos que te impiden vivir de la ilustración profesional, pues, ¿qué pasa? Que hay tantas cosas que percibimos que no nos terminan de permitir avanzar que el mero hecho de ponerles nombre ya es como si teniendo mucho calor nos pusiéramos aquí una toallita fresquita y nos quedáramos como un ¡ah! Porque muchas veces el hecho de ponerle nombre y lugar a esas cosas que nos bloquean cambia radicalmente la manera de abordarlo y de vivirlo y muchas veces no hay que hacer mucho más que saber que eso existe para poder superarlo, ¿no? Así que vamos allá, que se vaya conectando la gente y que vaya entrando la gente cuando pueda, pero vamos al lío, que sé que sois personas muy ocupadas y que si estáis de vacaciones tenéis que aprovechar todo vuestro tiempo para disfrutar y si estáis curranding, pues no quiero freíros más el cerebro. Bueno, para empezar, entiendo que todas las personas que estáis aquí estáis queriendo apostar profesionalmente por la ilustración. Entonces, para que entendamos de una forma muy sencilla por qué cuando tomamos la decisión, esta gran decisión, ¿no? De voy a intentar, ¿no? O voy a hacer este proceso de ver si consigo que la ilustración sea mi profesión, ¿no? O sea, voy a convertirlo en mi trabajo, en mi carrera profesional, en mi misión, en mi estilo de vida, cada uno dependiendo de cuánto se quiera mojar, ¿no? Y de sus circunstancias. Claro, para entender por qué de repente se generan tantas presiones, tantas dificultades, tanta sensación de dificultad, primero tenemos que entender cómo es la relación que tenemos con la ilustración cuando la tenemos por hobby, por gusto, por disfrute. ¿Vale? Entonces vamos a imaginar que nos gusta salir a caminar, que nos gusta ir de excursión, que nos gusta pasear. Claro, eso es la ilustración como hobby. Normalmente tú, cuando decides que te vas a dar un paseo, que te vas a hacer una pequeña excursión, que vas a pasear, sabes perfectamente a dónde estás yendo. E incluso si te pierdes o si no vas por el camino que tocaba, no hay presión de, guau, me estoy equivocando, tengo que volver a casa. Sabes que tienes varias opciones para elegir, pues eliges una, te pierdes un rato, te reencuentras, vuelves o vas por caminos que conoces, sales a hacer estas excursiones y a caminar y a pasear cuando te apetece, cuando te viene bien, cuando sientes que te puede ayudar o que lo vas a disfrutar, etcétera, etcétera. O cuando a lo mejor tienes ganas de simplemente activarte y así hacer un poco de workout y de entrenamiento. Pero siempre es una elección desde el disfrute, nunca desde la presión, desde la exigencia, desde el miedo. En cambio, ¿qué pasa cuando tomamos la decisión de profesionalizarnos? Pues que de repente lo que nos estamos proponiendo hacer
ya no es salir de paseo por la colina de al lado de casa o por el bosquecillo o por el parque. Lo que estamos haciendo es decir, vale, voy a hacer un viaje de exploración porque sé que quiero, de exploración y aventura, digamos, ¿no? Porque sé que quiero llegar a un lugar que tú sabes que existe, pero que no sabes muy bien ni dónde está ni cómo es. Pero tú sabes que hay gente que ha llegado y por tanto, de pronto, te estás queriendo embarcar en un viaje de, o sea, en el que no sabes absolutamente nada. Generalmente, por supuesto, hay personas que cuando toman la decisión de dedicarse a la ilustración, eh, pues lo hacen a través de formaciones regladas y cuestiones como un poco más estructuradas que les puede dar un poquito más de contexto e información, pero aún así os digo que yo diría que el 100% de las personas que deciden elegir vivir de la ilustración no saben en qué viaje se meten, no sabéis en qué viaje os metéis, no sabemos en qué viaje nos metemos, pero precisamente lo emocionante y lo precioso es descubrirlo por el camino. ¿Qué pasa? Que como no sabemos, que no sabemos dónde nos estamos metiendo, claro, cuando lo empezamos a descubrir, porque empezamos a intentar avanzar y no tenemos recursos y no tenemos conocimientos y nos suben los miedos, nos sube la ansiedad, nos sube la exigencia, nos sube la culpa, nos sube todo, la bilirrubina, claro, pues ahí es cuando empezamos a decir, ostras, ¿y si por aquí no es? O sea, ¿y si esto que me he propuesto no tiene sentido? Pero no es que no tenga sentido, es que al principio cuando nos metemos en cualquier cosa nueva, lo normal es que haya una ignorancia consciente. Ay, perdón, la iglesia. Perdón, perdón. Ignorancia inconsciente. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Pues que no sabemos lo que tenemos que saber. ¿Vale? O sea, no sabemos, pero, o sea, no tenemos conocimiento, pero es que además tampoco tenemos conocimiento de qué se supone que deberíamos saber o qué recursos deberíamos adquirir para poder emprender este viaje de exploración. Entonces, lo primero es entender que muchos de nosotros durante mucho o poco tiempo, dependiendo de las circunstancias de cada persona, vamos a estar en ese lugar de ignorancia inconsciente. Y que lo primero que necesitamos es poner luz, hacernos un pequeño mapa, intentar encontrar un mapa que más o menos nos explique qué lugares vamos a recorrer, por qué caminos podemos necesitar transitar, qué obstáculos nos podemos encontrar y que a raíz de descubrir estas cosas podamos hacernos una mochila con las herramientas necesarias para poder superar todos esos bloqueos, todos esos obstáculos, bueno, todos esos obstáculos para que precisamente no se conviertan en bloqueos, ¿vale? Entonces, precisamente para prepararnos para poder emprender este viaje y que no nos frenen todas estas cuestiones que en muchos casos aún tenemos como abstractas y que no conseguimos aterrizar ni ver con claridad, es para lo que he creado Ilustrando Dudas Summer Camp, que es un campamento de verano online con 10 masterclasses que os van a permitir adquirir esas herramientas y esos conocimientos de forma súper específica y concentrada, como pastillitas ave creme, para que podáis llenaros la mochila de todo lo que necesitéis. Además, organizándooslo como vosotros queráis según las cuestiones sobre las que tengáis más dudas, más lagunas, más necesidad, o si veis que todo os puede servir, poder pillar el pack completo. Entonces, primero vamos a descubrir, que de eso va la charla de hoy, cuáles son los distintos obstáculos que se pueden llegar a convertir en bloqueo si no entendemos qué herramientas necesitamos y por qué es muy importante aceptar que tenemos que pasar por ahí, ¿vale? Porque aquí hay una cuestión que a veces nos cuesta entender y que es como muy poco intuitiva y muy contradictoria, y es que cuando elegimos emprender y profesionalizarnos en el mundo de las artes y de la creatividad, lo que sucede es que, por un lado, tenemos que pasar por una serie de lugares que son impepinables para
poder ir ganando músculo, conocimientos, herramientas, o sea, ir llenando la mochila de todo eso que necesitamos para estar preparados para cuando entremos en ese territorio en el que ya vamos a trabajar, ¿no? En el o sea, ese lugar que queremos habitar. Y eso es común para todo el mundo. Pero al mismo tiempo, lo curioso es que el cómo llegamos a todos esos lugares por los que hay que pasar, cuánto tiempo estamos en esos lugares, etcétera, etcétera. Es decir, el recorrido completo que acabamos realizando para profesionalizarnos es completamente único y diferente para cada una de las personas que estáis aquí, para todas las personas que se dedican al arte y a la creatividad. Porque quiénes somos cada uno, qué necesitamos, nuestras circunstancias, qué nos interesa, qué nos inquieta, qué queremos compartir, nuestra manera natural de crear, nuestro tipo de creatividad, los mensajes que queremos que lleguen al mundo, nuestras prioridades, nuestros valores. Al final, esas combinaciones son infinitas y hay tantas como personas somos. Entonces, hay que entender que por un lado hay que encontrar, descubrir, entender, conocer esos lugares comunes y por otro lado entender que parte de ese viaje es único y es especial y tenéis que decidirlo cada uno de vosotros. Y por eso decidir dedicarse al arte, y en este caso a la ilustración, es de personas muy valientes. O sea, a mí me recuerda mucho a esos exploradores, ¿sabes?, del siglo XIX, siglo XX, que sin tener ni idea de dónde se estaban metiendo, se iban a recorrer medio mundo y obtenían, claro, descubrían lugares impresionantes, obtenían un montón de reconocimiento, conseguían vivir de esas exploraciones, de esos viajes, de eso que les apasionaba, pero eran viajes muy retadores, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando a ti algo te apasiona y te flipa, pues lo que tienes que hacer es concentrarte en lo que te apasiona y te flipa y luego ir poco a poco, cada uno con sus circunstancias, a su ritmo, de la forma que pueda, ir encontrando las maneras de avanzar por este camino que, como digo, es único de cada persona, pero que ha de llegar o de pasar por ciertos hitos, ¿vale? Que son estos lugares de los que os voy a hablar ahora. Porque me he puesto romántica y creativa y he decidido crear lugares, ¿vale? En vez de llamarlo bloqueos y llamarlo obstáculos, pues son lugares. Entonces, el primero, ¿cuál es uno de los primeros lugares por los que necesitamos pasar? ¿Vale? Que sepáis que aunque los estoy numerando, en realidad esto no es que no significa que tengamos que pasar en este orden, pero más o menos sí que lo he organizado de una forma como natural, ¿vale? Pero hay ciertos lugares, ¿vale? Que pueden estar muy juntos, que pueden aparecer uno antes que el otro, no pasa nada, ¿vale? Depende del viaje de cada uno, pero lo importante es que los tengamos ubicados y que los sepamos reconocer. Entonces, el primero, el bosque de las voces perdidas. ¿A qué me refiero? ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Venga, a ver, chat, chat, chat. Decidme, ¿de qué creéis que estoy hablando? ¿Qué es este lugar? El bosque de las voces perdidas. Todos los consejos que nos han podido dar a lo largo de nuestra vida sobre esta profesión, que a lo mejor no están acertados. No, Vale. no. Muy bien, alguien ha escrito por ahí, la voz artística. Muy bien, gracias Margarita, por participar. Muy bien, ¿qué queremos hablar? ¿De qué queremos hablar? Muy bien, claro, es que la voz artística es eso, claro, claro que sí. Muy bien, exactamente. Es decir, uno de los grandes bloqueos, es decir, de los grandes obstáculos, uno de esos lugares en los que mucha gente se queda por el camino y no consigue seguir avanzando, es este bosque de las voces perdidas, porque cuánta gente se queda sin desarrollar su voz artística, sin hacer ese trabajo de autodescubrimiento, de autoexploración, de tanto a nivel personal como artístico, y, y sin, y sin encontrar un método para poco a poco destilar y hacer ese trabajo como de concreción y de enfoque,
de eso que quiere compartir, de su manera de crear, conectar sus intereses, sus valores, sus peculiaridades, sus conocimientos, aquello que le inspira, con esa manera que te sale natural a la hora de crear, con esas técnicas que te encantan, con eso que se te da mejor hacer, sublimar todo eso, cocinar todo eso, requiere de, de entender que es un proceso súper necesario. Seamos personas que tengamos tendencia a la versatilidad o a crear de una forma específica y a hablar de temas muy específicos. Y aquí estoy hablando de la voz artística y aunque a mí no me gusta esta palabra, pero para que entendáis también el estilo de ilustración. Y cuando hablamos de estilo de ilustración, hace más referencia a el hecho de ser reconocibles, es decir, de enfocar nuestro trabajo ya no repitiéndonos todo el rato y haciendo exactamente lo mismo, exactamente, sino que se refiere a concretar nuestro trabajo y enfocar nuestro trabajo lo suficiente como para que el mundo entienda qué estamos queriendo compartir, qué estamos queriendo ofrecer, en qué contextos queremos trabajar, con qué clase de clientes, sobre qué tipo de temas. Todo lo que nosotros podamos concretar y sublimar y destilar esto, antes vamos a poder pasar por esta zona y poder seguir avanzando, porque si el mundo no entiende, si nosotros no entendemos qué hacemos y si el mundo no entiende qué hacemos, es muy difícil que encontremos un lugar en el que podamos trabajar y estar bien, o sea, vivir y estar bien, ¿vale? Es muy importante que nosotros nos entendamos y que el mundo nos entienda. Y eso se hace trabajando en la voz artística y pues si queréis llamarlo estilo de ilustración, desarrollando un estilo de ilustración, o cuatro, me da igual, si sois personas versátiles. Es verdad que la versatilidad desbocada de cada día hago una cosa diferente, hay que domarla y hay que encontrar también una manera de vehicularla y de darle orden y concierto, porque al final también lo que tenemos que entender es que si nos queremos profesionalizar, tiene que haber un intercambio de valor, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que decir, yeah, aquí estoy y esto es lo que ofrezco y tiene que haber al otro lado alguien que lo entienda y que diga, ostras, esto me sirve, esto me suma, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que nos esforcemos por encontrar este equilibrio, ¿no? Entre compartir lo que realmente nos salga de dentro, intentando encontrar esa fórmula especial, única, diferente, nuestra, que tenga nuestro sabor y al mismo tiempo darle un formato y un enfoque que el mundo pueda comprender. Sobre todo en ilustración, ¿vale? Porque en ilustración, o sea, la ilustración forma parte de una serie de mercados, ¿vale? Y de contextos donde la ilustración sirve un propósito, generalmente comercial, ¿vale? Entonces, tenemos que entender que si nos dedicamos a la ilustración, ha de cumplir una función para un público específico y para unos contextos específicos. Y si lo que queremos hacer es dibujar por gusto, sin tener que preocuparnos de que el mundo entienda lo que hacemos y que simplemente pues, lo interprete y si lo que entienda entendido, entonces ahí nos estamos moviendo más en el ámbito de las bellas artes. Igualmente, la voz artística, como veis, no es una cuestión puramente gráfica o puramente estética, sino que tiene muchas capas y por eso es importante entender cuál es la metodología que os puede ayudar a cocinar todo eso, porque no es no es un proceso sencillo, pero una vez entiendes y alguien te da una metodología, sí que se vuelve un proceso sencillo y lo único que necesitas es perseverar, 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 desarrollar esa metodología, hacer esa exploración, aplicarla y dibujar, dibujar, dibujar. Y os aseguro que llega un momento en el que hay un clic y de repente como que todos esos ingredientes se amalgaman y se convierten en un plato con tu sello, ¿vale? Entonces, ¿qué herramienta he desarrollado para poder trabajar esto? La masterclass de Desarrolla tu voz artística y tu estilo de ilustración, que va a suceder este lunes, que por supuesto también las clases van a quedar grabadas y se pueden ver después.
¿vale? En caso de que no puedas asistir. Pero este lunes tenemos esa clase. Después, el siguiente lugar, el cruce de los 1000 caminos. Esto habla de... ¿Habéis visto que me he puesto muy... Yo, no sé, estaba aquí inspirada. Es que estoy leyendo un libro que se llama El faro de la sirena, que va de este palo totalmente y entonces, pues claro, ya me he contaminado. Bueno, el cruce de los 1000 caminos habla de lo que os estaba comentando antes de la ignorancia inconsciente, ¿vale? Voy a ver si mi dislexia me lo permite y así de memorieta y sin tenerlo en ninguna chuleta, os digo las 4 fases de la curva de aprendizaje, ¿vale? La curva de aprendizaje en cualquier cosa que decidamos aprender, meternos, cualquier tema, es ignorancia inconsciente, es decir, no sabemos lo que tenemos que saber, ignorancia consciente, no sabemos, pero sí que sabemos las cosas que tenemos que aprender. O sea, qué cosas tenemos que saber, sí que las tenemos identificadas. Normalmente, cuando pasamos de la ignorancia inconsciente a la ignorancia consciente, nos da un paparajote. Porque de repente vemos todas las cosas que hay que aprender y decimos, agárrate, no, socorro, esto es mucho, no voy a conseguir nunca aprender tantas cosas. Y os aseguro que la lista de cosas que parece que hay que aprender o sobre las que hay que conseguir habilidades, etcétera, etcétera, muchas de ellas se consiguen de forma como, no sé cómo decirlo, como muy natural, como muy orgánica. No hay que saber el 100% de absolutamente todo lo que se supone que tenemos que saber. Luego para cada uno, pues hay cuestiones más importantes, menos importantes, y muchas que se pueden aprender como juntas. Entonces, no os agobiéis cuando paséis, porque claro, en la primera fase de la ignorancia inconsciente estamos como, ¡ah, qué bonito la ilustración! Me encanta, voy a dibujar, voy a ir haciendo mis dibujos, me van a pagar por lo que hago y no voy a salir de mi cueva todo el día y ya está, ¿sabes? ¿No? Y entonces cuando de repente descubres que hay muchas cosas que necesitas aprender, dices, pues a lo mejor me había flipado un poquito. No porque esto no sea posible, sino porque me había flipado creyendo que con lo que yo sé a día de hoy ya iba a decir, hola, aquí estoy, ¿quién me contrata? Y que ya iba a ser todo fiesta, ¿no? Entonces, eh, en la masterclass que voy a dar el martes, este martes, que se llama Diseña tu plan de estudios y de profesionalización en ilustración, lo que voy a hacer es precisamente darte ese mapa completo de todo lo que necesitas saber, todo lo que necesitas incorporar, cada uno luego según quién sea, lo que le interese, sus circunstancias, hacia dónde quiera dirigir, qué clase de trabajo quiera, vea qué va queriendo hacer, muchas cosas, muchas decisiones y cosas que vas descubriendo por el camino, pues vas a ir viendo luego pues qué cosas hay que priorizar primero, qué es más importante, qué menos, qué lagunas tienes que son más necesarias tal, qué habilidades te conviene practicar y entrenar más. Y no hablo solamente a nivel de dibujo, de ilustración, sino de todas esas cosas que hay que aprender en la parte de profesionalizarnos, de entender el funcionamiento de la profesión, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué hace esta masterclass? Pues os permite pasar de la ignorancia inconsciente a la ignorancia consciente en 2 horas, básicamente, ¿vale? En plan, en vez de estar aquí años intentando descubrir qué leches se supone que tengo que aprender y en qué me debería formar y a qué clase me apunto, a qué cursos me apunto, a qué no me apunto, qué ejercicios hago, qué proyectos para el portfolio, que no sé qué, que no sé cuánto, pues aquí os doy las respuestas, ¿vale? Y importante eh, entender que lo que te permite esta información es que luego tú te puedas organizar tu viaje con mucha más claridad y que sea de esta forma como mucho más cómodo, disfrutable y seguro. Porque yo veo que uno de los grandes males que sufrimos en este proceso de profesionalización es esa sensación de como, es que me cuesta hasta definirla, de confusión. No sé si estáis de acuerdo con esto. O sea, ¿no tenéis una sensación constante?
de como de confusión, de que no os termináis de ubicar, de que no sabéis muy bien, como de una parálisis por análisis, de que intentáis encontrar, pues eso, ese paso a paso, ese 1, 2, 3, ABC y no hay manera. Y claro, y es porque nos falta este mapa del que os estoy hablando, ¿vale? De todas estas cuestiones. Y este directo, esta sesión, es un inicio de ese mapa, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero es, a través de las diferentes cosas que ofrezco, es como quitar de en medio cuanto antes esa sensación de confusión, porque una vez eso desaparece y ganamos claridad, aunque no las tengamos todas con nosotros cuando tomamos la decisión de, vale, pues creo que entonces necesito priorizar esto y luego esto y luego esto y luego esto, pasas de estar segura en un 20% a estar segura en un 70-80%. Entonces cambia radicalmente el cómo te relacionas y cómo vives y cómo disfrutas este proceso, ¿vale? Esa sensación de inseguridad, de confusión y de cacao mental y sobre todo emocional es el que hay que quitarse de encima cuanto antes. Eso, un paso adelante, tres para atrás. Totalmente, sí, 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 sí. Y para terminar, que no os voy a dejar a mitad, os digo que las otras dos fases de la curva de aprendizaje son bueno, no sé, ahora no me acuerdo de la palabra exacta, pero entiendo que es el conocimiento consciente y después el conocimiento inconsciente. No sé si era conocimiento, pero bueno, da igual, entendéis lo que quiero decir, ¿no? O sea, pasamos de la ignorancia inconsciente, no sabemos lo que tenemos que saber, a la ignorancia consciente, sé que no sé, pero sé lo que tengo que aprender para conseguir saber y pasar al conocimiento consciente. El conocimiento consciente, esa fase, tiene nos genera una sensación como de, a mí me gusta mucho una palabra en inglés que es struggle, ¿vale? Que es como que algo nos cuesta. Lo estamos haciendo, lo estamos consiguiendo, lo estamos aplicando, pero como tenemos que poner mucha conciencia porque no lo tenemos integrado o automatizado, pues es como que cuesta, ¿no? Es como requiere trabajo, requiere esfuerzo, requiere de mucha atención, de mucha energía. Y luego ya la última fase, que es el conocimiento inconsciente, es cuando ya vamos en moto porque ya hemos interiorizado todos esos conocimientos, los hemos practicado, aplicado, y entonces ya las cosas nos van saliendo solas, rodadas, cada vez vamos más rápido, nos sentimos con más seguridad y a tope de power. Y eso no quiere decir que no nos sintamos inseguros o ignorantes en ciertas cuestiones. Yo creo que todos a lo largo de nuestras carreras, de nuestro recorrido, de este tipo de viajes, siempre hay una dosis de inseguridad. Lo importante es que sea una inseguridad asumible, que no se nos coma y que no nos bloquee y que no nos deje paralizados y bloqueados, ¿vale? Después, el tercero es la selva de las ideas inconexas. Bueno, ¿de qué creéis que estoy hablando aquí? A ver si lo adivináis. A ver, ponédmelo en el chat. ¿De qué tema puede estar hablando la selva de las ideas inconexas? Dispersión. No va por ahí, no va por ahí. A ver, ¿a alguien más se le ocurre algo? La selva de las ideas inconexas. Dar palos al agua. Bueno, va, el portfolio. Vamos primero a algo que es necesario para poder luego desarrollar un buen portfolio. Las miles de ideas creativas que tenemos y no sabemos cómo conectar. Muy bien, muy bien. Ahí estamos, Saúl, sí me gusta. Pues básicamente en este lugar de lo que hablo es de la creatividad, que es nuestra herramienta principal de trabajo, y es una herramienta que no comprendemos, que no conocemos, que no sabemos cómo poner a nuestro servicio. No, no buscamos o no sabemos cómo encontrar herramientas para potenciar y destilar nuestras mejores ideas, para entrenar el músculo de la creatividad, el músculo del pensamiento lateral, el músculo que nos va a permitir ir más allá de esa primera idea que se nos ocurre
porque la primera idea nunca es la mejor. Y es súper importante ser capaces, primero, de forzarnos a ir más allá de esa primera cosa que se nos ocurre y explorar otras opciones. Pero es que además, como profesionales que queremos ser de la creatividad y de la imaginación, es súper importante que tengamos herramientas y metodologías que nos permitan, por un lado, hacer ese trabajo como de profundizar en esas ideas, pero también necesitamos hacer un trabajo de traer esas cosas que forman parte de nuestra voz artística, esas cualidades, esas peculiaridades, esas maneras de crear, todas esas cosas, y ver cómo insertamos y conectamos eso con las ideas que hemos estado explorando, que se nos ocurren, etcétera, etcétera. Y junto a esto, otra cuestión que para mí va muy ligada, porque cuando vamos poniendo conciencia y metodología en cómo entrenamos este músculo de la creatividad, también de la mano hay otro músculo que nos va a ayudar mucho y sobre todo que nos va a permitir desmarcarnos y tener un trabajo que realmente aporte y que, porque claro, tenemos que entender, aquí hago un inciso, ¿vale? Tenemos que entender que cuando nos profesionalizamos, primero hay una fase en la que somos amateurs, que necesitamos pues eso, trabajar nuestra voz, ir formándonos en cosas relacionadas con la ilustración, con bases de ilustración, con temas más técnicos y poco a poco vamos incluyendo ahí el tema de cómo funciona la profesión, qué habilidades tengo que adquirir, entender, ¿no? Pues todas estas cuestiones que estamos hablando ahora. Y cuando nos empezamos a dar a conocer y cuando vamos empezando a conseguir trabajo, seguimos avanzando, mm, pero sucede que, claro, cuando empezamos a competir profesionalmente con nuestro trabajo, generalmente la calidad y el nivel de nuestro trabajo es bajita. O sea, la calidad de nuestro trabajo al principio es bajita. Y no pasa nada, hay que aceptarlo. Y tenemos que entender que los tipos de clientes que vamos a conseguir y las soluciones que vamos a poder dar son justitas. No pasa nada. Estamos empezando. Es lo normal, ¿no? Pero, ¿qué nos va a ayudar a pasar de ahí a no solamente ir puliendo a nivel gráfico, a nivel compositivo, etcétera, a nivel estético, nuestra ilustración, sino también la parte más conceptual, la parte que conecta emocionalmente y la parte que resuelve de forma súper especial, súper distinta? Pues eso nos lo va a dar el criterio, la capacidad de dirección de arte, ¿vale? A esto se le llama dirección de arte. Por un lado está el tema de la capacidad analítica, de ser capaces de ser críticos, es decir, de hacernos preguntas sobre nuestro trabajo para entender qué no funciona, qué funciona mejor, qué es más interesante, qué menos nuestro trabajo, pero normalmente esto lo empezamos a practicar preguntándonos cosas, analizando trabajos de otros, ¿vale? Y esto, con cuantas más bases de ilustración tengamos, más vamos a poder aplicar esos conocimientos que vamos adquiriendo. Por ejemplo, si yo hago un curso de composición, si yo no sé nada de composición, yo cuando me pongo a analizar una ilustración va a ser muy difícil que yo entienda por qué la composición de esa ilustración funciona muy bien o funciona muy mal y qué me transmite emocionalmente y qué me transmite a nivel narrativo o a nivel conceptual o lo que sea, ¿no? ¿Qué mensaje recibo? Y en cambio, si yo hago un curso de composición, cuando yo analice esa ilustración, voy a poder decir, ah, mira, es que ha utilizado la regla de los tercios, es que ha utilizado aquí es que ha puesto aquí este personaje de esta forma que transmite una sensación de no sé qué. Ah, esto lo ha colocado de una forma que desequilibra los pesos y entonces parece que el personaje como que no termina de pertenecer a este lugar. Eh, ¿Entendéis? Entonces, todo esto, ¿vale? Que es nuestra capacidad de analizar y de ser críticos y de aplicar toda esta manera de pensar y unido a nuestra creatividad.
¿vale? Ya ese músculo que hemos desarrollado, uniéndolo también a nuestra voz artística, de estas tres cosas juntas, es de donde, de donde va a salir nuestra dirección de arte. La dirección de arte es dirigir todas las cuestiones conceptuales, compositivas, gráficas, estéticas, a través de la disciplina artística que sea, en este caso la ilustración, y generalmente cuando nos estamos profesionalizando y desarrollamos nuestro portfolio, nosotros somos nuestros directores de arte. No sé si lo sabéis, pero los directores de arte son unos profesionales que en muchos ámbitos, disciplinas, empresas, etcétera, llevan toda esta gestión y toda esta dirección. Por ejemplo, en el mundo de la publicidad, un director de arte lo que hace es tomar todas las decisiones que he dicho a nivel de concepto, a nivel compositivo, a nivel de formato, a nivel de qué artes se van a aplicar, si va a ser fotografía, ilustración, diseño gráfico, no sé qué, no sé cuántos, todo eso, ¿vale? Pero hay eh, muchos clientes que no tienen en sus empresas una figura de director de arte que te va a contratar y te va a decir, pues quiero que hagas esto, este es el concepto, este es el planteamiento, este... Cuando empezamos, y esto es súper contradictorio, porque en realidad es muy difícil convertirnos en nuestros propios directores de arte, pero es algo que nos toca hacer al principio, mucho más al principio. Porque luego la gente que trabaja con grandes medios de comunicación o con grandes agencias de comunicación o de publicidad o con grandes editoriales, o sea, los directores de arte, los editores son un poco como también, ¿no? Como un poco harían de directores de arte, pero bueno, la palabra director de arte como que engloba más todas las profesiones que hacen este trabajo de gestión y dirección, ¿no? Artística. Entonces, es muy importante que aprendamos o que descubramos cómo podemos convertirnos cuanto antes en nuestros propios directores de arte y cómo ganar criterio sobre cómo queremos enfocar nuestro trabajo, tanto para nuestro portfolio como con esos clientes que nos van a ir saliendo en muchos mercados, en muchas circunstancias, que no saben lo que quieren. Y el trabajo que tú tienes que hacer es doble, porque es de idear, de tomar todas esas decisiones de dirección de arte y luego de ejecutar, que es esa parte más de producción, de ser pues, soldadito, de vamos a hacer y vamos a entregar, ¿vale? ¿Veis cómo ir hablando de todas estas cuestiones nos van dando marcos de referencia, nos van dando estructura, nos van dando mapa? De repente hay muchas cosas que no sabíamos ni cómo nombrar y que se están colocando. Por eso es tan interesante. Entonces, para esto he creado una masterclass que se llama Creatividad y Dirección de Arte para Ilustrapros. ¿Vale? Después, el siguiente, los manglares del caos diario. A ver, esto es muy obvio, ¿de qué estoy hablando aquí? A ver, claramente, los manglares del caos diario. Va, teclear, que os veo muy vagos, ¿eh? A ver, ¿esto qué es? Que yo sé que estáis todos dibujando, pero usad aunque sea la mano tonta para escribir. La rutina de más elementos que con los que tenemos que luchar para organizar nuestro trabajo. Poner la lavadora en horario laboral. Total. Tío. Total. Organizado. Exacto. Exacto. Vale. Los manglares del caos diario. Somos conscientes de que estamos adiestradísimos, o sea, vivimos en un mundo que nos ha enseñado a trabajar para otros, a ser reactivos, a no priorizar nuestros propios proyectos, a no saber cómo organizarnos para llevarlos a cabo. Justo hace un rato estaba teniendo una conversación súper interesante con un colega ilustrador al que voy a entrevistar dentro de muy poco para el podcast, y así os lo voy a decir como primicia primiciosa, que es Ken Nimura, que es un dibujante de cómic que ha trabajado en el mercado, bueno, que trabaja en el mercado japonés, francés y americano, y lleva muchos años y además ha ganado varios premios importantes
y hablábamos de esto precisamente. O sea, para que os hagáis una idea, aunque él ha desarrollado varios proyectos propios, me decía que según el momento en el que se encuentra, a veces ha tenido, me hablaba justo de hace unos meses, dice que para este último proyecto que quise ponerme a hacer, que lo estuve procrastinando, que no había manera, que porque tenía encargos de ilustración, porque tenía cosas familiares, porque no sé qué, no sé cuántos, tuve que gastarme un dineral y alquilarme un estudio, porque él vive en Tokio, ¿vale? Tokio es prohibitivo. Bueno, pues se gastó la mitad de sus ahorros para alquilar un estudio, para forzarse a salir de casa porque no conseguía con la dinámica diaria, con los enredos y el caos de los diferentes ámbitos de la vida, etcétera, encontrar la manera de hacer ese espacio para priorizar. Y entonces dijo, pues si me tengo que joder y tengo que pagar una millonada para yo ser capaz de priorizar lo que leche quiero hacer, pues me gasto la millonada y lo hago así. Y era como que como que me lo decía como resignado, diciendo, mira, pues si me cuesta dinero el ser capaz de hacer, o sea, de encontrar la manera para sacar esto adelante, pues lo pago. Porque para mí es muy importante conseguir concentrarme y tener ese espacio de tiempo para poder dedicarme a lo que sé que quiero hacer y en lo que quiero avanzar y que es lo que más ilusión me hace y en lo que creo, en lo que más creo y en lo que quiero dedicar mi tiempo. Poco o mucho, pero es la prioridad. Y si no tengo espacio físico o no tengo espacio emocional o no tengo espacio mental o no tengo las capacidades y conocimientos para organizarme y priorizar eso, pues lo que sucede es que se vuelve un quiero y no puedo infinito. ¿Por qué? Porque hay algo que nos cuesta entender. Y yo creo que esto Ken lo consiguió por fin como entender bien. Y es que cuando decidimos hacer una apuesta como la que estamos haciendo, él en este caso era en un proyecto, en desarrollar de cero un proyecto completo de cómic y, y en vuestro caso profesionalizaros en ilustración o aprender a vivir mejor de la ilustración, ¿no? Eh, son cosas que requieren de mucha energía, de mucho esfuerzo y de salir de la zona de confort. ¿Qué pasa? Que como la relación que tenemos desde el hobby con la ilustración es, nos da energía, nos nutre, nos llena, es fácil, no hay presión, hay refugio, hay disfrute, etcétera. Sin querer cometemos el error de decir, bueno, pues ya dejo para el rato, el hueco que me quede en el día para hacer este curso que quiero hacer de no sé qué, o practicar estas cosas que necesito practicar, o lo que sea. ¿Qué pasa? Que no entendemos que para estas cosas que estamos queriendo hacer para profesionalizarnos, como nos toca salir de la zona de confort, esto nos drena, nos consume energía y por tanto hay que priorizarlo en los momentos, cada uno con sus circunstancias, ¿vale? Hay que encontrar la manera, el Tetris, como sea, pero cada uno tiene que encontrar la manera de priorizarlo en los momentos de máxima energía. Porque si lo dejas para los momentos de mínima energía, te sientas y ¿qué acabas haciendo? Lo mismo de siempre por hobby. Porque no tienes fuerzas para hacer otra cosa. Y entonces, por un lado, y al final es una mierda, porque ni disfrutas lo que estás haciendo por hobby, porque no querías que fuera por hobby, querías que era para el portfolio y para profesionalizarte, no sé qué, y como no tienes energía, te sale algo por hobby y no es lo que querías hacer para el portfolio, ¿sabes? Entonces, como, mierda todo. Así que, así que bueno, que lo sepáis, ¿vale? Que es muy importante entender y conocer y adquirir herramientas y fórmulas que nos permitan, y aquí estoy hablando de organización porque sé que es lo que más nos duele, pero hay otras cuestiones de las que he hablado mucho además en el Club Campamento Base que les he machacado con ese tema, ¿sabes? Es como, y en mis mentorings también estoy todo el día ahí. La estrategia, la metodología, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando nos queremos dedicar al arte, generalmente lo último que pensamos es en ser estratégicas, personas estratégicas y en tener método. ¿Qué método qué es? Es encontrar un sistema que tú puedas repetir una y otra vez para hacer algo,
para que ese algo, para que tú puedas meter toda la energía en ese algo, para que hayan las mínimas decisiones necesarias a la hora de desarrollar ese algo, para que lo mecanices y lo incorpores y llegues a ese conocimiento inconsciente cuanto antes para que eso vaya rulado, ¿vale? Entonces, las metodologías son las cosas, o sea, la estrategia es el plan de viaje, que tiene que ser flexible, obviamente, y tiene que depender del punto en el que estemos, de nuestros recursos, nuestras capacidades, nuestro ritmo, todo lo que tú quieras. Es necesario pensar para qué estamos eligiendo priorizar algo y pensar en qué paso a paso nos conviene plantear para llegar a donde queremos llegar cuanto antes y de la forma más directa, más cómoda, más disfrutable y más rentable, porque al final nuestro tiempo, nuestra energía son nuestros recursos más preciados, porque no son recuperables. El dinero sí, pero el tiempo y la energía, entonces es muy importante que, pues eso, que sepamos cómo ser más personas más estratégicas en este proceso. Después de la estrategia está la metodología, que es cómo voy a hacer que estos objetivos que yo me he puesto sucedan de la forma como más fácil, ¿no? Como más fluida posible. Y esto, la metodología, es la clave. Encontrar metodologías para un montón de cuestiones diferentes que ni os imagináis para cuántas cosas sirve crear metodología. Porque creemos que funcionar por la vida, o sea, creemos que ser creativos es ser caóticos y que ser caóticos es lo opuesto a ser metódicos. Pero en realidad, el poner fórmulas, el acotar, que no me salía la palabra, acotar nos hace más libres y nos hace más creativos, porque no se nos va la energía en cosas que no, que no son necesarias, ¿vale? Toda la vida el arte siempre ha sido muy disciplinado. Es cierto, totalmente. Claro, o sea, cuando pensamos en las artesanías, en todo, en las artes, pero antiguamente el cómo se aprendían siempre era un concepto de maestro y aprendiz y de oficio, 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 oficio. Pero es verdad también que nunca, yo creo que nunca en el mundo en el que vivimos, por defecto, se nos ha enseñado a ser estratégicos, a ser inteligentes y críticos, o sea, a ser capaces de poder evaluar nosotros mmm, qué plan nos conviene más crear y diseñar, ¿vale? Y a mí me parece que la cosa más revolucionaria y antisistema que podéis hacer para avanzar en lo que sea que queráis en la vida es conseguir ganar pensamiento estratégico, ¿vale? Que es un músculo. Y os lo dice una persona que tenía la capacidad estratégica de un mejillón hace unos años, ¿vale? Así que se puede, se puede. Esperad un segundo. Se puede. ¿Vale? Bueno, entonces, estrategia, metodología y organización para Ilustrapros. Esa es la masterclass en la que voy a explicar todas estas cuestiones. Vamos a ver más lugares, obstáculos, lugares en los que no queremos quedarnos bloqueados. Este es fácil también. Bueno, no sé, ¿eh? A ver si sabéis cuál es. ¿De qué estoy hablando aquí? El río de las palabras informes. El río de las palabras informes. ¿Alguien sabe, alguien se huele de qué estoy hablando? ¿No? Palabras, comunicarse, hablar, informes que no se entienden, comunicarnos. ¡Ih! No, no. Venga, va, lo voy a decir. Hablar inglés, hablar inglés, amigos y amigas, y amigues y amigos. Hablar inglés. Hablar idiomas, en realidad, pero inglés, que es lo que más puertas nos abre, obviamente. Mm, entendemos que la ilustración es una profesión
que se puede realizar desde donde tú quieras, para donde tú quieras, excepto en las maneras de ganar dinero que requiera que tú estés in situ, en un evento, haciendo un mural, dando unas clases presenciales o trabajando en un estudio de animación, por ejemplo, pero en general, en términos generales, la ilustración, excepto en algunos casos excepcionales, es una profesión que se puede realizar de forma remota para el mundo entero. Y lo que hay que entender es que cada país tiene un volumen de mercado, ¿vale? O sea, si no conocéis los diferentes mercados, o sea, por un lado están las maneras de ganar dinero en ilustración, ¿vale? Podemos ganar dinero de muchas maneras diferentes, esto lo explico en el curso Soy Ilustrador y ahora qué. Hay muchas maneras distintas en las que podemos ganar dinero y dentro de las maneras de ganar dinero, luego están los mercados en los que nos podemos enfocar, que hay muchos mercados diferentes, mercados y submercados, como por ejemplo todos conocemos el editorial o el de la publicidad, del producto, etcétera. Bueno, hay muchos mercados. Entonces, ¿qué pasa? Que dentro de todas estas maneras de ganar dinero y de todos estos mercados en los que podemos trabajar y en los que nos podemos enfocar o especialidades, lo que sucede es que si tú te restringes a tu país, que esto, por ejemplo, y esto lo quiero decir también mucho pensando en las personas que vivís en Latinoamérica y que me decís, es que en Argentina vivir de la ilustración, digo, pero chica, ¿pero qué haces queriendo vivir de la ilustración en Argentina? Que te pagan con cacahuetes. O sea, no, porque no hay mercado, hay muy poco mercado, hay poco consumo. Entonces hay que entender, no nos tiene que dar miedo relacionarnos un poco y querer entender un poco esta dimensión mercantil, es decir, capitalista, del mundo del dinero, de las empresas, de lo corporativo, del consumo, ¿vale? O sea, porque vamos a formar parte de todo esto cuando nos insertemos profesionalmente. Entonces, tendremos que aceptar que Argentina, por ejemplo, a nivel editorial, lo que es capaz de publicar y lo que la gente es capaz de consumir y comprar es una mierda pinchar un palo Argentina o Bolivia o Perú o Chile o España o Italia. Es que me da igual, o sea, o Grecia, no sé cómo deciros, es que hay un montón de países donde el volumen de mercado, ya sea en el mundo editorial o en el de la publicidad o en el de lo que sea, hace muy difícil poder vivir solo de eso y solo en ese país. ¿Vale? Otra cosa es que tú, por amor a tu país, a tu idioma, a lo que tú quieras también trabajar pues en tu país, pero no lo hagas por dinero. O sea, para pensar en cómo sobrevivir económicamente, tienes que ir mirando cuáles son los mercados y los países y los lugares, porque a lo mejor en España en el sector editorial no se puede vivir, pero a lo mejor en el sector de la publicidad sí, o en el sector del visual thinking, que está relacionado con el sector corporativo porque haces facilitación gráfica para departamentos de innovación y desarrollo, se paga una pasta. Y con hacer eso en España vives de puta madre. Depende, hay muchas opciones, pero lo que hay que entender es que el inglés es el bloqueo. Y yo entiendo que cuando pensamos en aprender un idioma decimos, Dios mío, o sea, es como, o sea, lo que digo siempre, o sea, me tengo que ir 5 años a la Escuela Oficial de Idiomas para conseguir dedicarme a la ilustración en países de habla inglesa. No, para nada. No es nada necesario. Sobre todo porque por suerte, puedes esquivar bastante la parte oral y simplemente necesitar entender leyendo y escribir. ¿Sabes? Y comunicarte escribiendo. Y para eso, aparte de que hay mucho apoyo ahora mismo ya a través de las inteligencias artificiales que te traducen y te ayudan y tal, pero también os digo que hacen unas cagadas que tenemos que saber un mínimo de inglés para estar seguros de que lo que estamos leyendo y entendiendo está bien, de lo que se está traduciendo tiene sentido y que lo que nosotros queremos expresar y a lo mejor algo nos está ayudando a traducir es correcto, ¿vale? Entonces, no podemos ampararnos al 100% en la IA, pero tampoco necesitamos pasarnos 5 años en la Escuela Oficial de Idiomas. La masterclass que yo voy a hacer en Summer Camp, lo que hago no es enseñaros inglés, es deciros qué cosas tenéis que aprender
qué vocabulario, qué tipo de gramática, qué frases frecuentes, qué, o sea, qué tipo de o sea, ejemplos de qué os vais a encontrar cuando habléis inglés. O sea, cuando habléis inglés, quiero decir, cuando intentéis trabajar en inglés. ¿Qué vais a tener que hacer? Pues consumir información en inglés, o sea, cómo podéis aprender inglés a través de diferentes recursos gratuitos, sencillos, o cómo pedirle a un profesor particular que se centre en las cosas que realmente necesitáis practicar y entender y aprender para poder escribir y entender, etcétera. Luego ya, una vez tengáis esa parte, podéis decidir si queréis, por ejemplo, contratar también a un profesor o hacer tándem o iros un tiempito a vivir fuera para practicar la parte oral, porque luego es verdad que para según qué maneras de ganar dinero y qué mercados conviene poder ir a eventos y poder hablar de tu trabajo. Pero también os digo, no hace falta hablar bien inglés para poder ir a esos eventos, no queda poco profesional, porque os aseguro que hay un montón de gente de muchos países donde el inglés no es la lengua materna, que chapurrean inglés también, y al final, si dos quieren, se entiende. Pero sí que tenéis que tener una mínima capacidad, ¿vale? Entonces, el inglés es algo que os abre de repente una serie de oportunidades infinitas y yo lo que quiero es que, pues eso, que entendáis que no necesitáis volveros locos y dedicar 1000 años a estudiar inglés, que hay que aprender 4 cosas muy concretas, daros herramientas para que lo aprendáis de la forma más sencilla posible y para adelante, ¿vale? Bueno, más cosas. Aquí estaba poco inspirada, ¿vale? La cantera sin pulir. Yo creo que este no lo vais a adivinar ni de coña. A ver, hazme caso que yo fui para Bolonia sin saber y me comuniqué casi por gestos. Pues claro que sí, Manuel, claro que sí. Bonico, chao. Vale, entonces, la cantera sin pulir. ¿De qué estamos hablando aquí? Bueno, pues como no se me ocurría otra cosa, y estaba, no todas las ideas son igual de buenas y no tenía tiempo para aplicar mi propia metodología de, de destilado de mejores ideas. Eh, Esto habla de la necesidad de adquirir los conocimientos y habilidades técnicos que son complementarios a la parte de la ilustración. Y con esto estoy hablando de digitalizar correctamente nuestro trabajo, entender de formatos, de resoluciones, de modo de color, etcétera, etcétera, entender qué herramientas necesitamos aprender, aunque sea de forma básica, para poder digitalizar correctamente y esas bases de diseño gráfico que vamos a necesitar porque al final tenemos que, una vez creamos nuestras ilustraciones, desarrollamos nuestros proyectitos, etcétera, ya sea para nosotros, para presentarlo correctamente o para entregarlo a clientes, necesitamos digitalizar. Y cuando digo digitalizar, si trabajas digitalmente, tienes que saber qué tipo de archivo crear, de qué tamaño, con qué resolución, con qué modo de color, etcétera, etcétera, en qué formatos te conviene guardarlo y exportarlo. Eh, y si trabajas de forma analógica o mixta, vas a tener que usar un escáner o una cámara fotográfica buena con un set bueno para poder fotografiar, porque nosotros no entregamos nuestra ilustración y ya está de cualquier manera, sino que el cómo la entreguemos va a depender de las necesidades técnicas de producción que tenga ese producto que se va a producir con nuestras ilustraciones dentro. Y nuestro trabajo tiene que tener la calidad necesaria y encajar en las necesidades técnicas de esos clientes. Y cuando el cliente somos nosotros, porque estamos empezando y es para nuestro portfolio, etcétera, también tenemos que saber cómo adaptar nuestro trabajo para mostrarlo en los diferentes formatos, ya sea impreso, digital en un PDF o online a través de redes sociales o una web, ¿vale? Para que, pues eso, para que esto no nos bloquee, porque parece que no, parece una tontería, pero o de repente tienes que montarte tu primer portfolio PDF porque tienes que enviarlo por email porque quieres pedir citas para Bolonia o para enviarlo para ver si te contratan en, yo qué sé, en estudios de animación y de videojuegos y no sabes cómo maquetarlo, no sabes qué tipografías elegir.
no sabes cómo meterle un poco de diseñito. Cosas muy básicas, pero que son muy necesarias. ¿Vale? Entonces, eso por un lado y por otro lado el tema de las herramientas, de los programas. Obviamente, en 2 horas no va a dar tiempo a entrar y a explicar cómo funciona cada programa, pero sí que vamos a explicar y tú tienes que saber para qué sirve cada programa, para tú saber a cuál acudir o en cuál formarte según las necesidades que tú más tengas. ¿Vale? Después, más cosas. Ah, bueno, y para esto está la masterclass de bases de diseño gráfico y digitalización para Illustrapros, que además no doy yo, sino que da una exalumna mía que es ilustradora profesional, pero también una diseñadora gráfica maravillosa, que se ha currado una clase chulísima destilando todas las bases más necesarias, o sea, es lo justo mínimo necesario que necesitas para que esto no se te haga bola, ¿vale? Después, este es muy poético y yo creo que a lo mejor sí que lo podéis acertar. Vamos a ver. El siguiente es el prado de las flores sin rostro. Que me río de lo hortera que soy, por favor. A ver, ¿de qué estoy hablando? El prado de las flores sin rostro. ¿A alguien se le ocurre? No, os doy una pista. Sin rostro, sin imagen. Natalia, sí. Destacar. Muy bien, por ahí va la cosa. Sí, 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 sí. Claro, ¿qué pasa? Que iba a decir, otra cosa que se nos hace bola, suele ser el tema de el portfolio, los proyectos, los dosieres, es decir, dependiendo de cuando ya estamos ganando claridad sobre nuestra voz artística y también vamos viendo esa voz dónde encaja mejor y qué maneras de ganar dinero nos encajan más, queremos priorizar. Cuando hablo de maneras de ganar dinero, digo, por ejemplo, desarrollar trabajo para clientes a través de enseñar un portfolio y decirles, hola, aquí estoy, ¿me necesitas? O desarrollar proyectos propios editoriales y luego venderlos a editoriales, ¿vale? Es otra manera de ganar dinero distinta. Otra manera de ganar dinero podría ser dar clases. Otra manera de ganar dinero podría ser crear tu propia marca de productos ilustrados y venderlo en ferias o distribuirlo en tiendas o montarte una tienda online. Y así hay muchas maneras de ganar dinero, ¿vale? Vender obra original, muchas maneras de ganar dinero. Y luego están los diferentes mercados a los que nos queremos dedicar, ¿vale? Entonces, dependiendo de las maneras de ganar dinero y de los mercados, ¿vale? De esto hacia lo que nos queramos enfocar, para darnos a conocer, primero vamos a tener que crear un trabajo sólido y bien desarrollado, que es decir, que en esta masterclass hablo de forma muy escueta de lo más básico que necesitas saber de cómo plantear un buen portfolio, un buen proyecto, un buen dossier, ¿vale? Y explico los tipos de, como de contenidos profesionales que tú necesitas desarrollar dependiendo de las maneras de ganar dinero y un poco de los mercados, ¿no? Esta clase la damos Angie Salerno, la Ilustra Pro que va a dar la clase anterior, y yo doy una parte y luego ya da el resto. ¿Por qué? Porque primero yo aterrizo que si tú quieres conseguir trabajo con diferentes tipos de clientes en diferentes mercados, puede que necesites un portfolio. Pero si quieres desarrollar proyectos, tienes que saber desarrollar una maqueta. Pero además, no solo una maqueta, porque para presentar un proyecto propio, aparte de la maqueta, tienes que crear un dossier. Y dentro de ese dossier también estará la maqueta. Son cosas distintas, son documentos distintos, son contenidos distintos. Si quieres dar clases, vas a tener que hacer a lo mejor un dossier o una presentación en la que expliques tus diferentes formaciones. Y si, por ejemplo, quieres conseguir trabajo haciendo art licensing y consiguiendo que colecciones tuyas aplicadas al mundo del producto acaben en, por ejemplo, en el submercado del home decor o de la papelería o de las greeting cards o de textil, ¿vale? Entonces lo que tienes que diseñar es un catálogo. Entonces, lo que quiero que entendáis es que hay que saber
qué clase de contenido tenemos que crear, qué características tienen esos contenidos y cómo hay que presentarlos profesionalmente para que se vean bien. Y ahí es donde entra la parte de Angie, que va a ser más técnica, ¿vale? A nivel de diseño gráfico y de cómo plantear y presentar esas cuestiones. Más cositas. Bueno, para esto, por supuesto, la masterclass va a ser presentación profesional de tu portfolio y proyectos de ilustración. Lo he llamado así por no decir proyectos, catálogos, dosieres y todo lo demás, ¿vale? Pero voy a intentar hacer un repaso bastante amplio. Bueno, el siguiente es el eco del valle silencioso. Ay, ay, ay. Es que hace mucho calor. La neurona da para lo que da, gente. O sea, no me pidáis más. Bueno, ¿de qué creéis que estoy hablando aquí? Si aquí hemos hablado de portfolio y de contenido y todo eso, ¿de qué creéis que puedo estar hablando aquí? ¿Cuál puede ser este obstáculo o este bloqueo? La espera de las respuestas del cliente. Bueno, eso es otro obstáculo, este no. O sea, no, no sé qué nombre le he puesto a ese, pero ahora lo descubrirás. No, eso no es. Todas las negativas, no, eso no es. Eso, por ejemplo, o sea, el tema de la gestión de, pues eso, del promocionarnos y que nos digan o no nos digan, que nos respondan, todo eso lo hablo mucho en el curso Soy Ilustrador y ahora qué y en el curso Ilustramoni. Pero síndrome del impostor. Bueno, el síndrome del impostor es lo que aparece cuando te enfrentas a este obstáculo, ¿vale? Que básicamente es el tema de nuestra imagen profesional, ya no de nuestro trabajo presentado profesionalmente, sino de nuestra imagen, nosotros, nuestra marca personal, nuestra imagen y nuestra capacidad de promocionarnos y de darnos a conocer al mundo y de que el mundo entienda quiénes somos y qué hacemos. Y también el tema del networking, ¿vale? Que yo sé que el networking forma parte de las maneras de promocionarnos y de vendernos y de darnos a conocer, pero para mí tiene un peso especial porque tengo hiper mega comprobado que el networking es de lo más efectivo que existe, aunque es lo que más nos cuesta hacer. Entonces, quiero también hablar de esto porque si quieres que se te abran muchas puertas, apuesta por el networking como prioridad dentro de tus estrategias de promoción, ¿vale? Entonces, por un lado está la imagen personal. ¿Por qué es importante? Pues porque, o sea, no puede ser que los creadores de imágenes seamos los profesionales con la peor imagen, con la más descuidada, que además, o sea, que no seamos capaces de definir visualmente un poquito quiénes somos y a través también de nuestro tono, de nuestra manera de enseñar el trabajo. A todos le podemos insuflar una intención y un alma que sea muy nuestra. Y esto también está muy conectado con ese desarrollo de nuestra voz artística, porque dependiendo de tu personalidad, de lo que transmitan tus ilustraciones, etcétera, etcétera, pues te va a convenir generar una imagen, un tono, una comunicación de un tipo o de otra, más seria, más sobria, más dicharachera, ¿no? Más informal, más disruptiva, más motherfucker, más punky, lo que sea. Pero lo que está claro es que quedarnos en algo neutro y del montón no ayuda, porque vivimos en un mundo infoxicado, o sea, estamos todos infoxicados y en los últimos años, estudios comentan que antes hacían falta 7 impactos para que alguien se acordara de ti o de tu trabajo o de tu imagen o de tu marca o de tu lo que sea o de tu cara. Y ahora mismo, como estamos ya todos infoxicados, ciegos y agotados y colapsados, hacen falta un mínimo de 30 impactos. Nos ha tocado vivir en esta época, es lo que hay. Entonces, mejor asumámoslo e intentemos reducir ese número siendo lo más disruptivos posibles, ¿vale? Entonces, esto por un lado y por otro lado, si todo este recorrido que hemos estado haciendo hasta ahora se queda en este lugar, lo siento, pero es para matarnos. O sea, si hace falta hacer toda la terapia del universo para que nos sintamos lo suficientemente seguros, seguras,
para poder decir, aquí estoy, esto es lo que ofrezco, creo en ello y aunque tú no lo sepas, sé que te va a sumar. Si no somos capaces de hacer ese ejercicio en forma de poner en práctica diferentes estrategias de promoción, todo esto que estamos haciendo, toda esta inversión que estamos haciendo no sirve para nada. Entonces, a mí me apena mucho que muchísima gente se queda aquí. Primero, porque no sabe cuáles son las estrategias más efectivas para promocionarse, dependiendo de las maneras de ganar dinero y de los mercados, y porque emocionalmente le supera. El síndrome del impostor, todos los males. O sea, todos los ataquitos, ¿vale? Salen aquí, en este punto. Y da igual lo bueno que sea tu trabajo. O sea, es una cuestión mucho más emocional. Entonces, en esta masterclass no entro tanto, o sea, sí que voy a hablar, por supuesto, de las diferentes estrategias que hay, pero voy a pasar por ellas como muy rápido, porque en realidad de lo que quiero hablar es de cómo neutralizar todos estos bloqueos y todo este vértigo que nos da el exponernos. El decir, pues ha hecho todo este trabajo, pues ahora voy gritándole al mundo aquí estoy, ¿vale? Porque sentimos que somos una molestia, sentimos que a nadie le importa, que por qué nos van a escuchar a nosotros, que cómo no, nos van a elegir, tenemos miedo del fracaso, tenemos miedo del éxito, tenemos miedo de que nos rechacen, del silencio, de que nos digan que les encanta y que quieren trabajar con nosotros, porque entonces tenemos que decir, mierda, ahora todo esto que estamos pretendiendo que sabemos hacer, tenemos que hacerlo de verdad. Y no tenemos ni idea de cómo se hace, socorro, ¿no? Bueno, pues en todo hay primeras veces y lo mejor que podemos hacer para, no me sale la palabra ahora, trascender, ayudadme con la neurona ahí fosilizada del calor, además de trascender, superar, ¿se os ocurre algo más? ¿O estáis como yo? Bueno, ¿sabéis a lo que me refiero? Atravesar, sí, exacto. Es como ir más allá de, de esta cuestión, de este bloqueo, es encontrar metodologías, aparte de hacer trabajico interior, trabajico personal, pero hay que intentar mecanizar y automatizar, sí, en la medida de lo posible, el poner en práctica estas estrategias, ¿vale? Entonces, por un lado está el hacernos el trabajito interior, por otro lado está el identificar las estrategias más efectivas para nuestro caso concreto, para nuestra carrera, para nuestro planteamiento profesional, y después está el meter esa metodología para automatizar y si en medio hay que hacer más trabajito personal porque nos dan yuyus, pues no pasa nada, lo hacemos con yuyus, ¿vale? Pero teniendo herramientas para gestionarnos. Entonces, eso es lo que explico en la masterclass Imagen, Promoción y Networking para Ilustrapros, ¿vale? Bueno, luego aquí ya ni os voy a preguntar, ¿vale? Porque es súper difícil que lo adivinéis. Se llama el siguiente obstáculo el puente de la cuerda floja. Y hablo de la súper mega importancia, pero, pero brutal que no os hacéis ni una idea y que además eh, a nivel de creencias tenemos unos bloqueos brutales, aunque no lo queramos reconocer, pero casi todo el mundo los tiene. Hablo de ser capaces de llevarnos bien con el dinero y saber organizarlo y gestionarlo, tanto a título personal como a título profesional en el ámbito de dedicarnos a la ilustración, al arte o a la creatividad. ¿Y por qué creo que es tan fundamental? O sea, para todo el mundo esto debería ser obligatorio, igual que la inteligencia emocional y que muchas otras cosas. Pero en el caso de las personas que somos creativas, que queremos dedicarnos al arte, entender que el sistema por defecto va en nuestra contra y que nuestra ignorancia nos aboca y nos condena a perder en el juego del dinero, eh, precisamente lo que estamos queriendo emprender, la decisión que hemos tomado de profesionalizarnos en la ilustración o en cualquier ámbito artístico o creativo, es un camino poco estructurado, como os he dicho, único para cada uno, con un ritmo distinto,
con unos recorridos distintos, con unos obstáculos distintos, muchos comunes, pero también muchos distintos. Y por tanto, una de las, o sea, como de los superpoderes que os podéis regalar para poder llevar este viaje y este proceso mucho mejor y poder financiarlo y daros calma, tranquilidad y claridad es entender cómo organizar mejor vuestro dinero, ¿vale? Cómo, y no quiero, y en una clase de 2 horas no voy a entrar en todo lo que es en profundidad la relación con el dinero, cómo funciona el juego del dinero, la psicología que deberíamos tener con respecto al dinero, el tema de saber poner precios a nuestro trabajo, todo eso lo explico en el curso Ilustramoni, ¿vale? Aquí en esta clase voy a hablar concretamente de una de las cosas más básicas y que a mí durante más tiempo me bloqueó para precisamente poder tener esa claridad, esa tranquilidad, esa sensación de, hostia, de que estoy gestionando mis recursos con inteligencia de una forma que me favorece, no desde un lugar de ignorancia de cómo puedo, de pues lo que hay es con lo que me conformo, de forma reactiva, con muchas dudas, con mucha inseguridad, sintiéndome todo el rato que soy una inepta. O sea, porque os aseguro que a mí el tema del dinero tampoco se me da naturalmente bien, pero me di cuenta de que si conseguía organizar bien mi dinero y cómo usaba mi dinero y entender cómo debería funcionar mi mentalidad con respecto al dinero, y no es una creencia esto que os voy a explicar, no es como es que hay que creer que el dinero es bueno y no sé qué, no. O sea, hay una fórmula que si tú la aplicas, económicamente tu vida funciona. El problema es que como nadie nos lo ha enseñado, vivimos de cualquier manera sin utilizar esta fórmula que nos garantiza esa tranquilidad. Da igual que ganemos dinero de la ilustración, que no, que ganemos dinero de forma poco habitual, que tengamos un sueldo, que lo que sea, da igual. Esta fórmula sirve siempre, para todo. Y hay una cosa que yo no sabía ni qué nombre tenía y como no la podía nombrar, o sea, no sabía ni cómo buscar ayuda al respecto, y esto se llama operativa financiera. Y operativa financiera es organización de tu dinero. Y cuando hablo de organización me refiero a qué cuentas de banco tienes que tener, qué dinero tienes que guardar, dónde, cómo lo tienes que repartir y cómo lo tienes que guardar y qué, ¿sabes? En plan, todo eso para que tú uses tu dinero luego de forma mucho más ordenada. Y que eso te sirva para financiar y proyectar de forma mucho más potente tu viaje y tu proceso de profesionalización y vivir de la ilustración con más tranquilidad, ¿vale? Entonces, esta masterclass se llama Organización Económica para Creartistas, porque en realidad esto que voy a explicar no es solo para ilustradores, porque da igual que seas ilustrador, que actor, que chef, que artesano, que lo que sea, ¿vale? Y la última, a ver si adivináis, esta sí que os voy a pedir que la adivinéis, se llama La Cima Borrascosa. ¿Hemos llegado a una cima? ¿Cuál puede ser? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Porque antes habéis comentado algo de eso. Por ahí habéis dicho algo, pero era por aquí. Cuando ya recibimos encargos, sí, muy bien, Noemí. O sea, ese momento exacto, más que cómo conseguir clientes, cómo gestionar clientes, cómo gestionar encargos, ¿por qué? De nuevo, ¿qué pasa? Que sucede una movida súper extraña que no tiene ningún sentido, pero que es lo que hay, que es que cuando estamos empezando, que es cuando no tenemos ni idea inicialmente de cómo se gestiona correctamente un encargo y cómo tratar correctamente y de forma profesional con un cliente y también con la movida de que hay muchos tipos de clientes distintos, muchos tipos de encargos de mercados, de empresas, de lo que sea, distintos, ¿vale? Entonces, justo cuando tenemos que empezar a hacer esto y no tenemos ni idea, es cuando se nos aparecen los clientes y los encargos más complicados porque suelen ser clientes que no saben lo que quieren, que no entienden cómo funciona el mundo de la ilustración,
o sea, es un desastre todo, o sea, tienen poco presupuesto, todo mal. Entonces, ¿qué pasa? Que este es otro lugar en el que muchísima gente se queda atascada porque nunca descubre cuál es esa metodología, ese paso a paso, ese planteamiento que tú siempre tienes que tener claro en la cabeza para poder llevar de la mano a esos clientes a lo largo de la resolución de un encargo. ¿Vale? Entonces, entender qué tipos de clientes hay, cuáles son los más habituales, ¿no? Como categorías de clientes, qué características tienen. Y luego, ese paso a paso del encargo, que obviamente lo voy a explicar de forma escueta para que tengáis esa referencia, pero de esto luego hablo en profundidad a tope en el curso Soy Ilustrador. ¿Y ahora qué? ¿Vale? Porque estas masterclasses están pensadas para conseguir el conocimiento mínimo necesario o complementario, ¿no? Y rellenar lagunas que ahora mismo sentís que os están bloqueando y que necesitáis ese mapa ya, con lo básico para poder tirar, ¿vale? Y si necesitáis profundizar o tener un planteamiento como súper integral y completo, tenéis el pack Super Ilustra Pro con el curso Soy Ilustrador y ahora que el curso Ilustra Money, mis mentorings, etcétera, etcétera. Pero estas masterclasses, bueno, esta masterclass se llama Gestión de encargos y clientes para Ilustra Pro. Entonces, estas masterclasses están pensadas para rellenar lagunas, para tener conocimientos básicos súper específicos sobre esos temas que se os están haciendo bola, ¿vale? Complementar formaciones que ya tenéis, porque muchas de las masterclasses complementan todo lo que yo explico en los cursos más tochos, ¿no? Más completos, que son el curso Soy Ilustrador y ahora qué, y el Ilustramoni. Por ejemplo, la organización económica, esa parte operativa financiera, en el curso Ilustramoni no está. Paso de forma muy superficial, porque cuando yo hice ese curso todavía estaba entrando mucho, o sea, estaba aprendiendo mucho sobre este tema y ahora he obtenido una serie de conocimientos que os quiero transmitir en esta clase, que es un complemento perfecto de la clase de Ilustramoni. Porque en Ilustramoni hablo más de cómo presupuestar, de cómo negociar, de todas, de la relación con el dinero, la psicología, tal. ¿Esta formación sirve solo para freelance? No, o sea, ¿qué te refieres con freelance? Porque sirve para cualquier persona que quiera dedicarse a la ilustración de la manera que sea, ganando dinero, ya sea trabajando por cuenta ajena, trabajando por cuenta propia, eh, desarrollando proyectos, eh, teniendo su propia empresa, da igual, porque lo importante es que tú lo que necesitas saber es cómo funcionan estas cuestiones aplicadas a la ilustración profesional, que es una profesión muy concreta, pero al mismo tiempo es amplísima en cómo luego se aplica en los diferentes mercados y maneras de ganar dinero. Entonces, yo lo que hago siempre que doy clases y formación es que especifico si trabajas por cuenta ajena, es decir, con un sueldo, estas son las características o estas son las cuestiones que necesitas saber. Si trabajas por tu cuenta o de estas maneras, esto es lo que necesitas saber. Si vas a dar clases, esto es lo que necesitas saber. Si te dedicas a este mercado, esto es lo que necesitas saber. Entonces yo intento abarcar todas las posibilidades, aunque sea de una forma como muy escueta, porque lo que yo creo que más necesitamos al principio es hacernos esta composición de lugar, este mapa y tener los conocimientos mínimos necesarios, porque como he dicho antes, vivimos en una era de infoxicación absoluta y es preferible obtener información muy acotada y luego ver si quieres completarla que no buscar por tu cuenta sin criterio, sin conocimiento, sin saber eso cómo encaja dónde, obtener los conocimientos de mil sitios distintos, ¿vale? Porque nos volvemos locos. Entonces, lo que ofrece Ilustrando Dudas Summer Camp, que empieza este lunes y al que os podéis apuntar, ya sea clases sueltas, que os lo podéis montar el campamento como vosotros queráis, o pillando todo el Summer Camp junto con las 10 masterclasses que van a suceder desde este lunes 18 hasta el viernes 29. Y por supuesto también podéis ver las grabaciones, no hace falta que estéis en directo. Y si os apuntáis a todo, conseguís 10 clases, las 10 clases por el precio de 8, ¿vale?
Y ya os digo, creo que si sentís que en algunos de estos lugares con nombres horteras que os he comentado estáis atascados, estas clases, que son pastillitas ave creme súper específicas para deshacer ese bloqueo, os pueden ayudar. Y no sé si queréis que os responda alguna duda con respecto a todo esto que os he explicado, que nos quedan unos minutillos, nos quedan 5 minutos antes de que se hagan las 9. ¿Tenéis alguna duda hasta aquí? ¿Queréis comentarme algo? Podéis hablar, ¿eh? Podéis si queréis poner el micro y preguntar. Y si queréis para que haya orden, si tenéis muchas dudas, que no sé si las tenéis, hay en reaccionar, que es un botón que hay abajo en Zoom, tenéis una manita. Y si no tenéis ninguna duda, pues que sepáis que en Ilustrando Dudas, ¿vale? En formación y mentoring tenéis ahí el Ilustrando Dudas Summer Camp con todas las clases, toda la información, y ahí podéis ir os podéis ir añadiendo al carrito y haciéndose ahí vuestro Summer Camp para, para poder deshacer todos estos bloqueos. Y para terminar, antes hay que hacer tus cursos, como se ve. No, 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 no. Al revés, si lo guay es que puedes hacer el camino de la forma que tú consideres. O sea, puedes hacer el Summer Camp y si en adelante tú sientes que necesitas esa composición de lugar más completa o a lo mejor con Summer Camp sientes que te has enterado de lo que necesitas saber y luego a lo mejor lo quieres complementar con el curso Ilustramoni, que es más avanzado y más concreto sobre todo el tema de cómo presupuestar, cómo relacionarte con el dinero, tal. Eh, si yo necesito un Ilustramoni. En realidad yo creo que todo el mundo necesita un Ilustramoni. Todo el mundo. O sea, ojalá me lo compraran las universidades, escuelas y todo, porque yo es el curso del que más orgullosísima estoy. Porque creo que si todo el mundo hiciera este curso, la profesión de la ilustración y el cómo nos repercute económicamente cambiaría, pero vamos, radicalmente. El libro de PDF que tienes en la web sí que está, sí que está. Debería estar, si no está lo miro, pero vamos, sí que está en formación y mentoring. ¿El directo a qué hora sería? Creo que es de 5 a 7. A ver, déjame que lo compruebe. 5 a 7 hora española, si no me equivoco. Sí, son de 5 a 7 todos los días, desde el lunes 18 al viernes 22 y del lunes 25 al viernes 29. Lo guay de estar en directo, obviamente, es que me podéis hacer preguntas, porque siempre va a haber un rato de preguntas y respuestas, ¿no? Para resolver dudas. Y sí, Natalia, efectivamente, justo me estaba esperando para hacer este directo y ahí ya os vamos a enviar a cada persona, ¿no? Según a que os hayáis apuntado, los accesos a las diferentes clases. Y a ver, me habéis preguntado alguna cosa más. ¿Para cuándo el libro? Pero el libro, ¿a qué libro os referís? A ver, ¿de qué libro me estás hablando, Patricio? ¿El libro de qué? ¿De Summer Camp? ¿De Ilustramoni? Si es que me tengo que multiplicar, no me da tiempo a hacer todo lo que quiero hacer. Mm. Ah, ¿te refieres a ese libro que expliqué que está pendiente de publicar? Ese libro, ya puedo deciros, creo, en realidad se tiene que terminar de super mega confirmar en septiembre, pero creo que se va a llamar La Transformación Creativa, que es el título que le hemos puesto, y se va a publicar el 3 de noviembre. Me hace mucha ilustración. O sea, no puedo estar más disléxica. Me hace mucha ilustración. ¡Ay! Me hace mucha ilusión. No me sale. Perdonadme, es que el calor me destruye la neurona. Gracias, Patricio. Entrevista con Kenny Ruiz. Kenny Ruiz no la tengo prevista ahora mismo, pero me la apunto. ¿Por qué no? Claro que sí. Justo hoy, a ver, ¿a quién he conocido? Porque me la ha comentado Kenny Mura, que no la conocía y cuando he visto su trabajo he pensado, guau, esta tía hay que entrevistarla. Miriam Bonastre. Miriam Bonastre, que tiene una serie de mangas que se llaman Huki y me ha parecido súper chulo. Así que ahí voy fichando gente, así que me lo apunto, Kenny Ruiz. Pues gente, si no tenéis ninguna duda más, ya sabéis que tenéis la información en la web de Ilustrando Dudas.
Como os voy a pasar el link a la grabación para las personas que no habéis podido estar en directo, también tenéis en el email el link para que podáis ver todas las clases y ya sabéis que os podéis apuntar, que empezamos el lunes, ¿vale? Espero que tengáis un maravilloso fin de semana y... Ah, Kenny Ruiz, no, era Ken Nimura, eso. Claro, yo, Kenny Ruiz, no sé quién es, lo tendré que investigar. Bueno, gente, un beso enorme. Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo y haberme acompañado en esta tarde calurosa o friosa, si estáis en el hemisferio sur. Y espero que os haya sido súper útil. Ya sabéis dónde estoy. Si necesitáis lo que sea, mentoring, asesorías, cursos, masterclasses, club, comunidad, amorcico del bueno, terapia y recetas ricas, que a veces también las comparto. Bueno, gente, un beso muy fuerte y un abrazo. Gracias, chao.